renal, tenemos un paciente con insuficiencia renal, que es lo que corresponde al capítulo, ¿no? Lo más frecuente es que el riñón, ustedes saben que es un órgano que sirve para excretar agua, sirve para excretar sodio, sirve para excretar potasio. Entonces, cuando el riñón no trabaja adecuadamente, el organismo va a retener agua y va a retener potasio, que son los dos electrolitos que más se va a alterar, ¿no? Retiene agua y retiene potasio, ¿ya? Y el sodio, si retengo más agua, esa retención de agua va a diluir un poco el sodio, más bien el paciente puede presentar hiponatremia, ¿no? Si estoy hablando de un paciente con enfermedad renal crónica. El paciente con enfermedad renal crónica retiene agua, esa retención de agua va a producir alteraciones pues, a nivel del sistema respiratorio, puede producir edema agudo de pulmón, ocasionar dificultad respiratoria. La retención de potasio va a producir bradicardia, lo que más lo que puede suceder, ¿no? Con mayor frecuencia y puede llevar al paro cardíaco. Entonces, estos electrolitos, el sodio, el potasio y el agua, se alteran cuando el paciente tiene enfermedad renal. Entonces, ese es el principio que debemos tener en cuenta siempre, que el paciente con enfermedad renal, muy probable que estos electrolitos, sodio, potasio y el agua van a estar fuera de los valores normales. Por eso es que este tema se desarrolla en este capítulo. Vamos a continuar. Este cuadrito quiero que lo tengan en cuenta. Esta es una pregunta del examen que siempre les hago. El agua corporal total corresponde al 60% del peso, ¿no? Es el agua, el 60% aproximadamente. Y el agua intracelular o líquido intracelular viene a ser el 40%. El líquido intersticial pertenece más o menos, es el 15% aproximadamente, y el líquido intravascular 5%. Este cuadrito va a venir en el examen, léanlo. Entonces, el agua corporal total puede variar según la edad, mayor la porción de agua total en el organismo. En el sexo también algo menor en el sexo femenino de las damas. La constitución también corporal. Yo el cuadro que presenté al inicio corresponde a un paciente adulto, pero con la edad, como yo les había mencionado, el agua corporal total varía, ¿no? Por ejemplo, en el feto puede ser 100% de agua corporal total, en el recién nacido 95%, en el anciano 50%, y lo que yo mostré en ese cuadrito al inicio corresponde al adulto, que es el 60% del agua corporal total. Tenemos el gráfico, como en el feto 90%, acá recién nacido 80%, este es otro gráfico, ¿no? En el niño 70%, en el adulto es 60-65%, y en el anciano disminuye 50-55%, ¿no? Va disminuyendo el agua corporal total. Las fuentes de agua corporal total pueden ser exógenas, ¿no? Es la más abundante, que corresponde a la ingesta. Representan aproximadamente 2.100 mililitros al día. También puede haber una fuente endógena que se forma mediante la síntesis por el propio organismo, mediante el metabolismo celular, que corresponde a 2.300 mililitros al día. Son los requerimientos diarios de agua corporal total. En el adulto aproximadamente es 35 mililitros por kilo por día. A ver, calcúlenle por una persona de 60 kilos, 60 por 35, ¿cuánto sería? A ver,
litros 100. ¿Cuánto, doctor? Disculpe. 70 por 35. 2 litros 100. 2 litros 100, más o menos. Ese es el requerimiento, ¿no? Para un adulto. También debemos tener en cuenta el concepto de osmosis. Las alteraciones del sodio repercuten a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Las alteraciones del potasio repercuten más a nivel del corazón, más a nivel cardíaco. Entonces, eso siempre tenemos que tener en cuenta. La alteración del sodio más va a repercutir a nivel del sistema nervioso central, más a nivel del cerebro, ¿no? A diferencia de la alteración del potasio, que más repercute a nivel cardíaco, ¿ya? A nivel cardíaco. Eso, por favor, siempre tengan en cuenta. Y cómo la alteración del sodio va a repercutir a nivel del sistema nervioso central, por este mecanismo, más que todo de los fenómenos de osmosis. Así se juega acá a nivel del sistema nervioso central, más con el fenómeno de osmosis, ¿no? También la osmosis también puede alterar pues los eritrocitos. Ya han llevado ustedes fisiología, ¿no? Los eritrocitos nos ayudan también a poder explicar fisiológicamente el fenómeno de osmosis. La práctica de fisiología deben haberlo desarrollado. ¿En qué consiste la osmosis? Por ejemplo, acá tenemos dos recipientes. Tenemos lo que está de color celeste, corresponde a agua, ¿ya? Y los puntos rojos corresponde al sodio, ¿ya? Si ustedes ven en el color que tiene un celeste más intenso, predomina el agua y tenemos menos puntos rojos que corresponden al sodio. Entonces, esta es una solución hipotónica. La solución hipotónica corresponde al recipiente donde hay más agua y menos sodio. Entonces, en el otro recipiente podemos observar que tenemos más puntos rojos, o sea, tenemos más sodio. Estos puntos rojos tienen más sodio. Y tenemos menos agua. Esta es una solución hipertónica. ¿Qué corresponde? La solución hipertónica, les vuelvo a repetir, corresponde a más contenido de sodio y menos agua. Entonces, el organismo siempre busca un equilibrio. Entonces, este fenómeno de osmosis se produce para tratar de llegar a un equilibrio. Entonces, como en este lado tenemos, en esta solución hipertónica tenemos más sal y menos agua, y en el otro lado tenemos una solución hipotónica donde tenemos más agua y menos sal, el agua se desplaza hacia estas flechas negras, ¿ven? Van a desplazar el agua hacia la zona, se mueve más hacia la zona donde hay mayor concentración de solutos, ¿ya? O mayor cantidad de sodio, para tratar de establecer un equilibrio. Este es el fenómeno de osmosis. Este fenómeno de osmosis nos va a ayudar a entender las alteraciones pues, que se van a producir. Igual acá la osmosis, ¿no? Cuando tenemos soluciones hipotónicas extracelulares, las soluciones hipotónicas, se supone que una solución hipotónica extracelular, si se compara con el contenido intracelular, acá va a haber mayor cantidad de solutos, entonces el agua se va a desplazar hacia el intracelular y va a producir un edema, ¿no? Un edema celular, que a nivel cerebral va a producir un edema cerebral, ¿no? Esto lo vemos en el caso de la hiponatremia. La hiponatremia, la cantidad de sodio bajo en sangre, lo que va a producir es edema cerebral. Entonces el edema cerebral nos va a llevar pues al trastorno del sensorio, al trastorno del sopor, puede producir hasta convulsiones. Y acá tenemos la solución hipertónica, donde el medio extracelular tiene mayor cantidad de solutos
y en el intracelular hay menor cantidad de solutos. Entonces, el agua se va a salir hacia el extracelular para compensar para tratar de llevar un equilibrio, pero la célula pues se va crenando. Eso produce el medio extracelular hipertónico. Entonces también podemos tener deshidrataciones de tipo hipertónica y deshidratación hipotónica, ¿no? La deshidratación hipertónica es cuando se pierde mayor cantidad de soluto, mayor cantidad de agua libre que solutos. Por ejemplo, la diuresis osmótica, ¿no?, que se produce en los pacientes diabéticos. ¿Cuánto es el valor normal del sodio? ¿Alguien tiene idea? No, 3,5, doctor. ¿Ah? Del sodio. 3,5 más o menos. 3,5. 135. Ah, 135, claro, ese es el valor normal del sodio, ¿ya? El valor, esta es pregunta del examen. Precisar el valor normal del sodio. Esa es la pregunta del examen. El valor normal del sodio es de 135 equivalentes por litro a 145 equivalentes por litro. En ese rango debe estar. Hipernatremia se define cuando ya tiene más de 150 equivalentes, ¿ya? Y la deshidratación también puede haber de tipo hipotónica, donde se pierde más sodio que agua y el sodio es menor de 130 equivalentes. Estas cosas son definiciones más que todo teóricas. Acá tenemos una deshidratación hipertónica, donde se pierde más agua, menos soluto, vemos los signos de hipoperfusión tisular, vemos la alteración del estado del sensorio, ¿no? Puede producir hasta espasmos musculares. Esto se ve más en niños. Acá continuamos. Las causas de deshidratación más frecuentes que ustedes van a ver son las diarreas, las infecciones del tracto gastrointestinal, eso es lo más frecuente que van a ver. Y lo segundo que sí en frecuencia es la diabetes, que produce diuresis osmótica. ¿Ya? La diuresis osmótica es la segunda causa de deshidratación. Son las dos causas más comunes que van a ver. La diarrea, que es por infección del tracto gastrointestinal, y la segunda en frecuencia es la diabetes. Son las dos causas más frecuentes de deshidratación que van a haber. Y eso hace que se pierda más agua que sodio y se define pues como una deshidratación de tipo hipertónica, que es lo más probable, ¿no? Igual vamos a pasarlo acá. Entonces acá vamos ya conversando del sodio. El sodio es predominantemente extracelular y el valor normal es entre 135 a 145 equivalentes. Ya. 97% está en el extracelular y 3% se encuentra en el intracelular. Y este es el electrolito más importante que va a regular el agua corporal total. Entonces el sodio y el agua deben estar en un equilibrio. Estas preguntitas del examen no se olviden, ¿ah? Entonces, vamos a ver que este sodio va a producir repercusión principalmente en a nivel del sistema nervioso central. Entonces, cuando hay hiponatremia, cuando tenemos sodio bajo, muy probable que exista un aumento del agua corporal total. Por ejemplo, tenemos un paciente con insuficiencia renal que va a retener agua, entonces esa agua que uno retiene va a diluir el sodio, entonces el paciente va a estar en hiponatremia. O tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, también va a retener agua, entonces el sodio va a estar diluido, disminuido, ¿no? Va a tener hiponatremia. Igual, paciente cirrótico. Paciente cirrótico también tiene tendencia a retener agua, entonces el sodio también va a estar
diluido, ¿no? Va a estar bajo. Son las causas, se puede decir, que con más frecuencia se ve hiponatremia. A diferencia de la hipernatremia, donde existe indicación de pérdida de agua, más que todo. Paciente que tiene una diarrea acuosa, que va 2 días está 2 días con diarrea 5 veces al día, se va a deshidratar, va a tener hipernatremia, ¿no? Paciente diabético que está con una diuresis osmótica, que está con 500 de glucosa, que se deshidrata 2 o 3 días y no acude al hospital, igual va a llegar en hipernatremia. Entonces la hiponatremia se define cuando el valor del sodio está por debajo de 135 equivalentes. Y el principal riesgo que produce acá es el edema cerebral. Ese es el principal problema que va a ocasionar. Y ese edema cerebral puede producir edema cerebral, hipertensión endocraniana, enclavamiento del uncus y de las amigas cerebelosas y conlleva al paro cardíaco, al paro cardiorrespiratorio. Igual, ¿no? Entonces, ese es el principal problema de la hiponatremia, que va a causar edema celular. ¿Ya? Hay fórmulas para sacar calcular la osmolaridad también para determinar si se trata de una hiponatremia verdadera. Cuando se calcula una osmolaridad baja, el valor normal de la osmolaridad es de 280 a 295. Y los moles, ¿no? Ahí está la fórmula. Igual vamos a pasarlo acá. Esta es la hiponatremia. Entonces, de la clínica. Esto es lo más importante, la clínica de la hiponatremia. Como ya mencionamos, con el sodio de menos de 135 equivalentes. Pero hay pacientes, en algunos casos esto puede ser tan severo que pueden presentar sodios por debajo de 125 equivalentes. Y ahí es donde aparecen los síntomas de edema cerebral. ¿Ya? Por ejemplo, si tienen menos de 125, ya empiezan las náuseas por edema cerebral, la anorexia, malestar general, calambres. Cuando está entre 120 y 110, ya empieza la cefalea, la confusión, la agitación, la omnibulación, la letargia. Cuando tiene menos de 110 mil equivalentes, y el paciente está en coma ya. Y puede haber herniación del uncus, convulsiones. Entonces, esto es lo principal que tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? No sé si acá hay alguna pregunta con la hiponatremia, respecto a la hiponatremia. Sí, doctor. Usted mencionó que la hiponatremia es por menor de 135, ¿no? O 125. 135. Ahí está. Claro. Como ahí Acá dice está. 125. 135. Pero con 125, o sea, la hiponatremia tiene grados de severidad. Eso es lo que quiere decir esta diapositiva. Cuando tiene menos de 125, ahí aparecen los síntomas ya a nivel cerebral, no se hacen más notorio ya. Hay pacientes que pueden tener 130 equivalentes de sodio y no manifiestan síntomas, ¿no? Nos indican que el paciente está reteniendo agua probablemente. Pero cuando ya estén menos de 125, a partir de 125 aparecen los síntomas ya de edema cerebral. Gracias, doctor. Sí. ¿Alguna pregunta? Doctor, Doctor, Sí. Escucho, doctores. doctor, y la hiponatremia dijo que usted podemos encontrar en la cirrosis, ¿no? Sí, también los pacientes que tienen predisposición a retener agua son los pacientes con cirrosis, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, retienen agua.
Los pacientes con hipotiroidismo también retienen agua, cuando están ya entrando ya al coma mixedematoso también retienen agua. Son las causas más frecuentes que van a ver. Siempre que vean un paciente con sodio bajo, está reteniendo agua, muy probable que esté reteniendo agua, ¿no? Esté diluido ese paciente. Eso es lo más probable que suceda. Y usted es un paciente con 125 miliequivalentes. Hay que normalizarlo, ¿no están de acuerdo o no? Hay que tratarlo. ¿Qué dicen? 125 de sodio, doctor. Sí, Claro. claro. Ahora, este es importante, ¿no? Ya identificamos el valor normal del sodio, ya sabemos cuándo hay una hiponatremia, ya sabemos que la hiponatremia puede tener grados de severidad y también conocemos que cuando está en menos de 125 ya es muy probable que ya repercuta en el nivel cerebral. Entonces debemos corregir esto. Por ejemplo, ponemos acá, nos vamos a poner el caso más extremo, que el paciente tiene 110 de miliequivalentes por litro de sodio. Un paciente, ¿no? Vamos a poner un paciente de 60 años que viene con 110 miliequivalentes de sodio. Ahorita, ¿ya? Y está con confusión, somnoliento. Queremos normalizar el sodio. ¿Están de acuerdo llevarlo en un día de 110 a 145? ¿Están de acuerdo? O a 135, que es el valor normal, ¿no? De 110 en un día lo llevamos a 135, ¿están de acuerdo? Yo creo que progresivo debe ser, doctor, el tratamiento, ¿ah? Claro, está bien, está bien. A ver, otra opinión, ¿qué dicen? De 110 lo llevamos en 24 horas a 135, ¿están de acuerdo? Digan nomás, autores, ¿ah? Estamos acá para conversar. No, doctor, tendría que ser progresivo. Claro, tendría que ser progresivo. Entonces, no podemos llevar en 24 horas a un paciente que tiene 110, no lo podemos llevar a 135, no. Se recomienda que en 24 horas se debe tratar y dar un tratamiento, pero que este tratamiento no aumente más de 10 mil equivalentes en 24 horas. O sea, si tiene 110, ¿a cuánto? Estamos diciendo que 10 mil equivalentes no me puede aumentar en 24 horas. ¿Hasta cuánto le llamaríamos? 110 tiene en 24 horas. 120. Hasta 120. Y ahí paramos la infusión de la sustancia que estamos utilizando, nada más. Hasta 120 en 24 horas. Nada más. ¿Por qué no, por qué no lo podemos? No puede aumentar más de 10.000 equivalentes en 24 horas porque produce mielonisis pontina. Mielonisis pontina quiere decir que ese juego en la osmosis que se produce, que hemos visto, ¿no? Imagínate que tenga un estado y que rápidamente pase a otro estado, produce mielonisis pontina o muerte neuronal, ¿no? Sobre todo en el tronco, y el paciente queda vegetal. Entonces, eso tienen que tener en cuenta, ¿ya? Tienen que tener en cuenta. Eso es lo más importante que tienen que siempre recordar. Esto es como una multiplicación, una resta, una suma, ¿no? Esto no lo pueden olvidar. Siempre que tengan un paciente con hiponatremia, recuérdense de esta clase, que estamos quedando que solo el sodio aumenta 10.000 equivalentes en 24 horas, más no. Y la siguiente recomendación es que estos pacientes que tienen menos de 125 de sodio, que tienen ya trastornos a nivel cerebral, esta reposición o este tratamiento idealmente debe ser en una UCI o una unidad de cuidados intermedios. Nunca puede ser en una sala de preferencia no puede ser una sala de medicina interna o una sala de hospitalización general, porque estas repercusiones a nivel cerebral pueden repercutir, pues, ¿no? Pueden producir hasta paro respiratorio, más que todo. Hay que observar a estos pacientes y hay que tomarle muestra de sangre cada 6 horas, idealmente, o cada 12 horas como mínimo, ¿no?
Ya, estos manejos siempre es en UCI, pero ustedes deben conocer este concepto que estamos ahorita conversando. Avanzamos. Entonces la hiponatremia ya hemos visto, calculamos, pues vemos si el paciente tiene alguna comorbilidad, pues enfermedad hepática, enfermedad renal. Para eso utilizamos los exámenes de sangre que ya conocemos, ¿no? Podemos calcular la molaridad plasmática, la molaridad de la orina. Siempre pedir una placa de tórax es importante para ver el pulmón, ¿no? Si yo quiero hidratar a un paciente, si yo quiero darle hidratación a un paciente, ¿qué es lo primero que tengo que pensar? Para decir, yo quiero darle a un paciente diabético 3 litros de agua. ¿En qué primero tengo que pensar? ¿Cuál sería la primera contraindicación para no pasarle los 3 litros de agua? ¿Qué dicen ustedes, doctores? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería el primer cuidado? Esto ya es práctica, ¿no? Como un acto reflejo de cualquier médico. Si yo quiero hidratar enérgicamente a un paciente, ¿qué es la primera contraindicación que debo tener en cuenta? Y el paciente es diabético, ¿no, doctor? Sí, paciente diabético, yo quiero hidratarlo, el paciente quiero pasarle 3 litros de agua. Hay que ver si hay primero disfunción renal, pues como es diabético. Ya, está bien, sí, 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 está bien, doctor, sí, está bien, estamos de acuerdo. Claro. A ver, otra opinión, ¿qué dicen? Si tiene algún problema cardíaco, También, muy bien, ese también es una buena opción, claro. Tiene un problema cardíaco, ¿no? Perfecto, está bien. A ver, otra opinión. Están muy buenas las opiniones. Tiene paciente cardíaco, paciente con enfermedad renal, ¿qué más? A ver. Doctor, si tiene eso, lo que se conoce como una diabetes insípida, también podría ser. Sí, también, pero la diabetes insípida más bien te deshidrata, te hace perder líquido, ¿no? Ujú. Ya también podría ser, podría ser. Otra opinión, a ver. Yo quiero hidratar a un paciente, ya mi paciente es diabético, está deshidratado, ¿no? Pero yo quiero pasarle 4 litros de agua, ya, o 3 litros de agua. la ¿Cuál? presión también si está hipertenso de repente. Ya, perfecto, sí, también. Paciente, estábamos mencionando paciente con enfermedad renal, paciente con enfermedad cardíaca, paciente hipertenso, paciente con diabetes insípida, ¿no? A ver, otra opción más, a ver, doctores, digan nomás. La idea es, estas cosas están en los libros, en el internet, hasta ya en exceso. La idea es poder analizar acá con ustedes una aplicación práctica, un uso que ustedes le van a dar en su ya labor como médico, ¿no? No es que yo quiera incomodarlos, sino esa es la idea, analizar. ¿Para qué sirve? ¿Para qué tenemos que leer esto? ¿Qué dicen, doctores? ¿Otra opinión más? Yo tengo un paciente diabético, está deshidratado y quiero pasarle 4 litros de agua. ¿Cuál es lo primero que tengo que tener en cuenta como contraindicación? Han dado muy buenas opiniones. A ver, otra más. Cuánto se le quiere hidratar, doctor? 4 litros. Claro. Bueno, tampoco, doctor, o sea, no le vamos a dar los 4 litros de porrazo, ¿no? Yo creo Ya, que, claro. o Sí. sea, empezamos con, por ejemplo, ¿no? 2 litros en la mañana y luego ya en la noche otros 2 litros, pero no creo que le vamos a dar los 4 litros de porrazo, ¿no? Eso creo que tampoco sería, no sé, pues Doctor, beneficioso para el paciente, ¿no? Claro, sí, también. La hidratación debe ser progresiva. Claro, está muy buena la opinión. Otra opinión, a ver. doctor, doctor, bueno, ¿se me escucha, doctor? Sí.
Bueno, como sabemos, por la diabetes, el paciente tiende a perder de orina, ¿no? Poliuria, ¿no? Entonces, esta pérdida de orina generalmente es con baja concentración de sales, ¿no? Porque se está reteniendo sales. Entonces, si le damos 4 litros de agua al paciente, lo podemos volver, podemos hacer un cambio súbito de electrolitos, ¿no? De concentración en plasma, ¿no? Y podría tal vez hacer un choque en el paciente, un brusco cambio rápido, ¿no? Sí, 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 tiene toda la razón. Eh, Miren, sí, no sé, a ver, bueno, doctor, quería agregar, doctor, quería agregar, tal vez podemos llevar a una hiponatremia, ¿no? Aún más claro, complicar su situación. claro, claro, estamos totalmente de acuerdo, ¿no? También otro aspecto importante es tener en cuenta siempre antes de cualquier hidratación que vamos a dar al paciente, tenemos que ver que el paciente no está haciendo edema agudo de pulmón. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Como saben, ya el paciente diabético, ya renal, diabético ya tiende a tener complicaciones crónicas como enfermedad renal, ya la enfermedad renal lo va a predisponer a retener agua de por sí, ¿no? Paciente diabético como complicación crónica puede tener enfermedad coronaria, entonces puede tener antecedente de infarto, insuficiencia cardíaca, entonces hidratarlo así también sería complicarlo. Entonces, tanto la enfermedad renal como la enfermedad cardíaca repercuten a nivel del pulmón, van a causar edema agudo de pulmón. Entonces, si yo quiero hidratar a un paciente enérgicamente, lo principal que tengo que examinar es el pulmón. Para yo hidratar a un paciente, el pulmón tiene que estar limpio. Si yo hidrato a un paciente que ya está haciendo edema agudo de pulmón, lo llevo a la insuficiencia respiratoria, ¿no? Lo complico más. Entonces eso es lo primero que tenemos que ver las complicaciones que pueda tener el paciente, sea renal, sea cardíaco, el volumen también, ¿no? Y la forma como hidratamos también, pero para iniciar la hidratación tenemos que ver que el pulmón esté limpio. Ustedes saben pues que el alveolo es un espacio, ¿no? Donde se produce el intercambio gaseoso, pero cuando el paciente es diabético, ya tiene complicaciones crónicas, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, ya ese alveolo se va a llenar un poco de agua. Entonces, si nosotros damos 4 litros, ese alveolo se va a llenar ya un poco, ya va a estar todo el alveolo lleno de agua, entonces ahí ya no se produce intercambio gaseoso, eso se llama edema agudo de pulmón. Entonces, todos los médicos antes de hidratar debemos asegurarnos que el pulmón esté limpio. Si vemos un pulmón que ya está entrando a edema, a congestión, ya la hidratación, pues ya hay que hacerla ya siendo más minucioso, ¿no? Ya calculando la cantidad exacta de líquido que vamos a pasar. Y lo otro, como ha mencionado su compañero, siempre para siempre para administrar algún tipo de solución debemos tener en cuenta las soluciones hipotónicas, isotónicas e hipertónicas, ¿ya? La solución isotónica más conocida es el cloruro de sodio al 9 por mil, ¿no? O 9%. ¿Han visto el cloruro de sodio al 9% o al 9 por mil? Sí, doctor. Sí, Ya, doctor. ya. Siempre que vamos a hidratar a un paciente, por ejemplo, tenemos un paciente que viene por diarrea, ha estado 2 días con diarrea, un paciente de 30 años, 2 días por diarrea, o 3 días ha estado con diarrea ya, paciente de 30 años, hasta con dos días con diarrea. Yo ahorita le voy a mencionar cuáles son las soluciones. La solución isotónica es al 9 por mil, es la que más vamos a conocer. Y también tenemos soluciones hipotónicas. Hipotónicas quiere decir que que predomina el agua. ¿Cuáles son las soluciones hipotónicas donde predomina el agua? La dextrosa al 5%. La dextrosa al 5%, más 2 hipersodios más un calium, a pesar que se le administra la solución hipotónica, la dextrosa 5% más 2 hipersodios y un calium,
sigue siendo una solución hipotónica, ¿ya? O sea, si yo le administro a un paciente destroza, más 2 hipersodios y más un calium a un paciente por 5 días, lo voy a llevar a la hiponatremia. ¿Ya? Como sucede con los cirujanos. Los cirujanos tienen los pacientes como vienen por problemas digestivos, por problemas que le impiden la vía oral, por obstrucción intestinal, vesículas, hernias encarceradas. El paciente está ahí pues en la sala, ¿no? El paciente es añoso, si no come, dice, dale la destroza. Todos los días pasan y el interno le repite la destroza, la destroza. 5 días con destroza al 5% con 2 hipersodios y con un calium. Ingresó con sodio de 135 y a los 5 días ya tiene 120 el sodio y el paciente está con trastorno de sensorio. Ya, esa es una solución hipotónica, la destroza al 5%. La otra solución hipotónica es el agua destilada también. Hay agua destilada en frasco de 1000. Hay solución al medio normal que le dicen es el agua destilada más un hipersodio, igual. Son soluciones hipotónicas, ¿no? La solución isotónica, la que no va a producir ninguna descompensación a nivel de los electrolitos, es el cloruro de sodio al 9 por 1000. Y las soluciones hipertónicas, que al contrario van a elevar el sodio, son la solución hipertónica al 3%, que viene a ser la dilución de 5 ampollas y media de hipersodio más 890 de cloruro de sodio al 9 por 1000. Esa es la solución hipertónica. Pero la recomendación es la siguiente, que toda hidratación que ustedes siempre inicien, tienen que iniciarla con cloruro de sodio al 9 por 1000, ¿ya? Con cloruro de sodio al 9 por 1000, es la primera. Por ejemplo, yo les estoy poniendo este caso, este paciente que 30 años que ha estado con diarrea 3 días, ya pónganle 3 días, ha estado con diarrea. ¿Con cuál de las que he mencionado inician la hidratación? A ver. Con sodio el 0,9%, doctor. Ya, claro, ese es claro, con sodio al 9%. Y luego, lógicamente, vamos a tomar los análisis de sangre, ¿no? Los electrolitos, la urea, la creatinina. Entonces, tomamos los electrolitos y ya, según el resultado, pónganse que tenga ya mala suerte del paciente. Tiene 115 de sodio. ¿Qué dicen? ¿Lo cambian ahí? ¿Qué dicen, doctores? ¿Qué dicen? Sí, se cambia, se aumenta sodio en la infusión. Claro, al 3%, ¿ya? Ya tendríamos que usar una solución hipertónica al 3%. A eso vamos, o sea, la solución tanto hipertónica al 3% como las soluciones hipotónicas, el agua destilada, la destroza, solo lo utilizamos con resultados ya de sodio. Antes no podemos iniciar a un paciente con estas soluciones, tanto hipotónica como hipertónica, no. De inicio tenemos que usar una solución isotónica y luego tomamos los exámenes de laboratorio y según el examen de laboratorio vemos qué infusión vamos a utilizar, hipertónica o hipotónica. ¿Quedó claro acá? Sí, doctor. Entonces eso es lo más importante, ¿ya? Vamos a hablar avanzando. Ahora viene la hipernatremia. Igual, cuando la concentración del sodio es mayor de 145 mil equivalentes. A ver, vamos a poner un ejemplo. Tengo un paciente con sodio en 170. En 170 mil equivalentes. Está con trastorno del sensorio. Le doy una solución hipertónica de sodio al 3%. ¿Está correcto o falso? No, está falso, pero Falso. ¿cómo le va a dar hipertónica? Ya, ¿qué solución deberíamos darle? Isotónica. Ya, podemos darle isotónica. Pero ya tenemos el resultado, ¿ah? Hipotónica. Entonces, una hipotónica o destilada o destroza, doctor. Resultado ya. Claro, esa tiene que ser, pues, hipotónica tiene que ser. Pues, Hipotónica, destroza. claro, porque ya estamos diciendo que la solución Claro, isomolar
La damos así de entrada, ¿no? No sabemos el valor, pero ya ya se supone que cuando nosotros ingresamos un paciente, sea una emergencia, cualquier esto, por un cólico abdominal, una diarrea, hidratamos, pero al inicio siempre la solución fisiológica. Luego, ya que has pedido los análisis, ya sale el resultado del electrolito, el sodio y potasio, y ahí variamos. Antes no. Y entonces está claro, ¿no? Entonces tenemos que usar solución hipotónica. Vamos a pasar acá a ver esto de acá. Entonces, como yo les mencionaba, la hipernatremia, pues, y la hiponatremia producen cambios más que todo a nivel del sistema nervioso central. Y esto es más frecuente y más notorio en niños, los que van a ser pediatras. O sea, que los pediatras son campeones en estas soluciones. Los que van a hacer pediatría, ellos calculan exacto, tienen sus fórmulas ahí para precisar pues la cantidad de electrolitos que requiere el paciente, ¿no? Pero el síntoma inicial de una hipernatremia, ¿cuál creen ustedes que es el síntoma inicial de una hipernatremia? Antes que entre la pérdida de conciencia, ¿cuál es el síntoma inicial? A veces usted le puede mandar también, que SEC, usted crea doctor. la reunión, le manda el link. ¿Sí? Muchas veces sale el link y Claro, la SEC, ¿no? La SEC es el principal, es la manifestación inicial de la hipernatremia, ¿ya? La SEC, esa es la inicial. Y ya luego, cuando tenemos un paciente en 170, 180, se produce pues toda esta alteración del estado de conciencia. Irritabilidad, letargia, coma, todas esas cosas van a suceder, ¿no? Y acá produciría el edema, la manifestación contraria, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que está la célula? ¿Crenada? Pongamos acá un eritrocito. ¿Cómo está el eritrocito? ¿Crenado o está edematizado? Crenado, doctor. Crenado. Doctor. Ha perdido Entonces, agua. igual es la neurona. La neurona también se pone igual. La neurona también se pone igual. Entonces, todo eso pues va a producir los síntomas, ¿no? Y ya, quiero normalizar el sodio. ¿A cuántos mil equivalentes tengo en 180? Vamos a ponerla. 180 de sodio. ¿A cuánto lo llevo en 24 horas? Unos 70. Claro, 10.000 equivalentes, ¿ya? Tanto como para subir como para bajar, ¿ya? Eso no se deben olvidar, siempre deben tenerlo presente. Les preguntan por si acaso eso en el examen del internado o del residentado. ¿Cuántos mil equivalentes debe variar en 24 horas el tratamiento del sodio? ENAM. 10. 10.000 equivalentes, ¿ya? Entonces, esos son los síntomas que ya hemos mencionado acá. Esta es una fórmula para calcular la cantidad de agua que podemos administrar a los pacientes porque tienen la hipernatremia, ¿no? Ahora vamos a hablar del potasio. El potasio es un electrolito fundamental que se altera pues cuando el riñón no... Cuando hay un mal trabajo del riñón. Es un electrolito, como ustedes ya saben, intracelular predominantemente. Y este es el valor normal del potasio. 3.5 a 5.000 equivalentes por litro, ¿ya? Este es el valor normal. Acuérdense, esta es otra pregunta del examen. ¿Cuánto es el valor normal del potasio? Eso me tienen que precisar. Los pacientes que tienen insuficiencia renal llegan con valores de potasio de 8, de 7, de 9. Yo he visto hasta de 9 de potasio. Llegan con esos valores. Y el potasio, yo les había, a diferencia del sodio, acá el potasio repercute a nivel cardíaco, ¿ya? Los valores elevados de potasio van a causar bradicardia. Es lo principal que va a llevar. Lleva bradicardia y la bradicardia va a ocasionar arritmias ventriculares. Una de ellas es la taquicardia ventricular polimórfica.
y el paciente entra en paro. Ya, este es importantísimo que tienen que conocer. Vamos a poner un ejemplo. Tengo un paciente de 70 años, diabético, que se dializa 3 veces por semana. Se dializa 3 veces por semana y ingresa al hospital porque ha presentado un episodio de síncope. Presenta el episodio de síncope, luego que dura aproximadamente 30 segundos. Luego del síncope se despierta y persiste con mareos y agitación a mínimos esfuerzos. Sus funciones vitales, a ver, les voy a dictar sus funciones vitales, atentos. Tiene presión arterial en 150/90, frecuencia cardíaca en 30 y frecuencia respiratoria en 25. A ver, ¿qué opinan del paciente? Está despierto, responde al interrogatorio. ¿Qué opinan? Pero ha tenido el síncope. Y está con esas funciones vitales que les he mencionado. Se dializa 3 veces por semana, pero hace 5 días que no se dializa. Tuvo una dificultad del pago, porque ustedes saben que la diálisis hay que pagar si no tiene seguro de salud, o sea que la vida es triste. No le alcanzó para cada sesión de hemodiálisis, creo que en promedio está más o menos 500 soles aproximadamente. Le faltó el dinero y no pudo acudir a su sesión de hemodiálisis. Es un caso de la vida real. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué es lo que ha pasado con el paciente? Por la falta de hemodiálisis se ha acumulado el potasio en su sangre. Por eso es que está con bradicardia y Claro, con todos los demás signos, ¿no? sí, claro, efectivamente es lo que menciona la doctora, ¿no? ¿Cuál es su apellido, doctora? Muñoz, doctor. Ah, ya, qué bueno. Gracias, doctora, por su participación. Importante lo que ha mencionado la doctora. Claro, como no se ha dializado 5 días, ha acumulado el potasio y ese potasio repercute a nivel cardíaco y produce bradicardia, pues, ¿no? El paciente probablemente sin necesidad de tomar un examen de laboratorio, ya nosotros podemos asumir que tiene un potasio por encima de 8. Entonces eso causa bradicardia, ¿ya? Entonces eso es lo que pasa, el potasio causa bradicardia. Cuando quieren operar un paciente de corazón, por ejemplo, cambiar una válvula cardíaca, utilizan una sustancia cardioplégica. Y la sustancia cardioplégica tiene cantidades altas de potasio. Se puede decir que es puro potasio. El potasio causa que el corazón se pare, ¿no? Y pueda disecarlo por el corazón, ¿no? Hacen la disección del corazón para hacer la cirugía, ¿no? La disección para poder implantar la válvula, ¿no? Entonces ese concepto debe quedar claro, ¿ya? El potasio a nivel cardíaco va a producir bradicardia, ¿ya? De hiperpotasemia. Son las principales causas de la hiperpotasemia. A ver, ya acá vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos un paciente de 75 años que está en hemodiálisis. Y ha tenido una deshidratación el paciente, ha tenido una deshidratación. Tengo hemodiálisis, ¿ah? Miren, ha tenido una deshidratación y quiero hidratarlo. Estaría correcto que le ponga destroza al 5%, 1 litro más 2 hipersodios más un kalium, o le pongo solución fisiológica, un 9%. ¿Qué dicen? Ya es hidratado el paciente, quiero hidratarlo, dicen, ¿no? Pero tiene en diálisis.
Una solución, doctor. ¿Cuál? ¿La destroza o la solución fisiológica? La de 0,9%. Claro. ¿Por qué no utilizarían la destroza al 5% más los 2 hipersodios más un calium? Porque, Porque bueno, el le sale paciente, mucho, le estarías dando más sodio, ¿no, doctor? Ya, además, claro. se ha estado dializando también el paciente. Claro, todo paciente que se dializa, ¿no? Debemos evitar en las soluciones dar potasio. Porque si yo le mencionaba que la primera solución, la primera alternativa tiene una destroza, más 2 hipersodios más un calium, ¿no? No deberíamos darle potasio a un paciente que está en diálisis, porque si sabemos que el paciente en diálisis va a retener potasio, debemos evitarlo. Entonces, lo correcto es lo que he mencionado es dar la solución fisiológica nada más. Vamos a avanzar. Entonces, eso es lo principal que tienen que tener en cuenta ustedes, que el potasio repercute más que todo a nivel cardíaco, ¿no? Y en el electrocardiograma, el examen que más nos ayuda para ver estas alteraciones del potasio es el electrocardiograma. Ya, esta es la manifestación clínica que vamos a tener más en cuenta. No lo he puesto el electro. Ya, vamos a avanzar. En el electrocardiograma lo que va a aparecer son ondas T picudas. Ondas T picudas. Ustedes saben pues que viene la onda P, el QRS y la onda T, ¿no? Entonces normalmente la onda R tiene mayor amplitud que la T. Pero acá en la hiperpotasemia la onda T es más grande que la onda R. Ese se denomina ondas T picudas que corresponde a la hiperpotasemia. ¿En qué eje, doctor? ¿En qué eje se ve eso? Hiperpotasemia. Sí, pero las ondas T picudas, ¿en qué eje se ve? Primero, segundo, En todas las derivadas. en todas. Sí, ondas T picudas. Miren, yo les pongo un ejemplo. Este ejemplo sucedió en el hospital. Ustedes saben, otra cosa que es importante en estos pacientes renales es que había un paciente de 18 años, mujer con lupus eritematoso, con hemodiálisis. Tenía un lupus que fue bien agresivo y terminó en diálisis, 18 años. Entonces va a un hospital X y le toman la presión. No, la dializan por fístula arteriovenosa en el brazo y le toman la presión y se dañó la fístula. Bien, si ustedes tienen un paciente con hipertensión arterial, ya que esté en diálisis 18 años por lupus y está hipertensa y le toman la presión, ¿qué tendrían ustedes qué tendrían lo primero que tener en cuenta para tomar la presión en este paciente? ¿En qué lado tiene su fístula? Claro, eso es lo importante que ha mencionado la doctora. Nunca, pero nunca se toma la presión arterial donde está la fístula. Ya, donde está la fístula arteriovenosa no se toma la presión arterial porque se revienta. Explota la fístula arteriovenosa. La fístula arteriovenosa sirve pues para hacer la hemodiálisis, ¿no? No se toma la presión arterial donde está la fístula arteriovenosa. Entonces le tomaron la presión arterial donde estuvo la fístula arteriovenosa y se reventó. Y el paciente vino con un sangrado profuso, pues imagínense que es una anastomosis entre vena y arteria, ¿no? La arteria pues tiene una presión pulsátil intensa, ¿no? El paciente vino ahí sangrándose. ¿Qué opinan de eso? Negligencia, doctor, por parte del personal que le ha tomado la presión. Claro, bueno, Y también desconocimiento del paciente, porque el paciente debe de saber que no debe permitir que le tomen ahí la presión. no debe permitir, claro. Entonces eso debe quedar para todos los que estamos acá en la sesión, también como otra norma, así como el sodio, igual, no se toma la presión arterial donde hay fístula arteriovenosa, ¿ya? Entonces el paciente llega a emergencia, llega con hemoglobina de 5, le pasan 4 paquetes globulares. 4 paquetes globulares y le toman los análisis después del segundo paquete globular
el potasio estaba en 6.5. Y como seguía sangrando, le pasan un paquete globular, el tercero más o menos, el tercero ya, y entra a sala con el cuarto, porque ya tenía 5 de hemoglobina, ya mencionado. Entra porque seguía sangrando, entonces sangrado era profuso. Y el sodio estaba en 6.5, les he mencionado, ¿no? El potasio 6.5. Y en el electrocardiograma ya aparecen ondas T picudas. No, ya le toman el electrocardiograma y se veían las ondas T picudas. Entra la inducción anestésica y el anestesiólogo le pone el laringoscopio, el paciente en el monitor hace paro, hace fibrilación ventricular. Le puso el anestésico endovenoso, le pone el laringoscopio pintubarla y hace la fibrilación ventricular. No le tocaron los cirujanos la fístula, nada. O sea, el anestesiólogo en la inducción hizo el paro. ¿Cuál creen ustedes que es la causa? El potasio elevado, doctor. Claro, el potasio elevado, pues esa es la causa, lo que dice la doctora, el potasio elevado. Yo veo, y en el electrocardiograma, antes de entrar a la sala de operaciones, ya estaba con ondas T picudas. Ya tenía las ondas T picudas de hiperpotasemia. Y ya después de que hace el paro, la reaniman, le dan un electroshock, una descarga eléctrica y sale a sinusal para su suerte el anestesiólogo. Y luego me llaman a mí de cardiología de nuevo. Eso fue con el turno anterior. Yo entraba en la mañana, me llaman a mí a las 10 de la mañana para que yo le haga nuevamente riesgo quirúrgico para que entre a sala de operaciones. Ya me pongo a revisar el electro y pues tenía una hiperpotasemia, ¿no? Y veo los controles subsiguientes que le toman después del cuarto paquete globular y ya tenía 7.9 de potasio ya. Entonces el anestesiólogo se le pasó. Y al colega también que lo vio antes que yo tampoco se percató, no tuvo en cuenta el valor de ese potasio que ya estaba subiendo y que le pasaban los 4 paquetes globulares. Ustedes saben que pasar un paquete globular en un paciente con diálisis eleva el potasio. O sea, en este paciente lo que ha elevado el potasio es esos 4 paquetes que le han pasado de sangre. Y que ya pues estaba a 6.5, no estaba elevadito ya. Entonces llegó a 7.8. Entonces con 7.8 ya con un electro con ondas T picudas entraba la anestesia y ahí pues con los anestésicos que le administraron hizo la fibrilación ventricular y el paro. Entonces se dan cuenta que esto del potasio es importante hasta para el anestesiólogo. Y ya la solución fue que me percaté de eso y le dije al anestesiólogo que era mejor hacer una junta médica y llamar pues, al nefrólogo que entre a la diálisis, antes que entre a la sala que lo dialice, ¿no? Vino el nefrólogo y dijo, no pasa nada. No, le digo, pero si ya he hecho paro, le digo, no, tienes que dializarla. Junta médica y yo le recomendé que la dialicen, la dializaron y luego de la diálisis se entró nuevamente a la sala y no pasó nada ya. Entonces, todas estas cosas hay que tener en cuenta en este tipo de pacientes. ¿Algún comentario? Doctor, una consulta. ¿Y cómo dializaron a la paciente si ya no tenía su fístula? Catéter, ¿O le hicieron? Le catéter, hicieron su catéter. ya, doctor. Catéter, doctora. Sí, pues el nefrólogo flojo no quería ponerle catéter. No, ponle su catéter, le digo. No, ¿cómo va a entrar con esa potasio a sala? Es una negligencia, no me denuncian. ¿Algún comentario, algo, doctores? Creo que esas son cosas de la vida real, así pasan. Son cosas de la vida real, pues por eso la idea que ustedes en el pregrado lean todas estas cosas es para que no tengan problemas cuando hagan ya su labor como médico, tengan la especialidad que sea. El médico debe saber, por más especialista que sea, un poquito de cada cosa tiene que conocer. Y Doctor, así fue. es una sumatoria de una cadena de negligencia, ¿no? De parte de la enfermera, de parte del anestesiólogo y también del nefrólogo que no quería poner el catéter. No quería poner el catéter, ¿no? Claro, lo más prudente hubiese sido que siempre miren,
bueno, no sé mi concepto, que siempre todo paciente que esté en diálisis y, por ejemplo, se va a operar de una prótesis, se va a operar de una vesícula, ¿ya? Siempre tiene que ir a una diálisis antes de entrar a la sala. Siempre tiene que ir a dializarlo. Antes de entrar a la sala de operación es mejor dializarlo. Le saca el potasio, la urea que tienen en exceso. La urea también predispone a sangrado y todo. Mejor que lo dialice. Más seguro, ¿no? Evitar problemas. ¿Algún comentario, algo para avanzar? Bueno, avanzamos entonces, ya hablamos de la hiperpotasemia, ahora vamos a hablar de la hipopotasemia, que también repercute a nivel cardíaco, pero esta de acá más repercute a nivel del músculo esquelético. Cuando tenemos un paciente con hipopotasemia, podemos tener pacientes, ¿cómo debuta el paciente? Con parálisis muscular, una parálisis flácida, ¿no? Pérdida de fuerza muscular. El paciente no tiene fuerza, no siente, inclusive a veces lo confunden con el Guillain-Barré, ¿no? Los confunden con Guillain-Barré, le toman su potasio y está pues un paciente que, por ejemplo, se ha ido a tomar pues, ha festejado su cumpleaños y se ha tomado 3 cajas de cerveza. Ustedes saben que la cerveza es diurética, ¿no? Entonces esa diuresis que tiene en exceso también pierde potasio, entonces ahí se le baja el potasio y viene al siguiente día mal, con pérdida de fuerza muscular. Le toman el potasio y tiene 2 de potasio. Le reponen el potasio y el paciente mejora, ¿no? Es así debutan estos pacientes con pérdida de fuerza muscular. En los pacientes que nosotros vamos a tratar siempre, los pacientes con insuficiencia renal crónica que aún no están en diálisis, ustedes saben pues que la hemodiálisis indica para el paciente que tiene una tasa de filtrado glomerular menor de 15 mililitros minuto, ¿no? Pacientes que están con lo normal, en una persona normal es que tenga en promedio 120 mililitros minuto de tasa de filtrado glomerular. Pero los que tienen 15 ya tienen que ir a diálisis. Los que tienen 60, 70 se tratan por lo general con diuréticos. El diurético que ayuda es la furosemida, ¿no? La furosemida es el diurético que se usa. Nosotros en cardiología también utilizamos diuréticos. La furosemida utilizamos bastante también nosotros, pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero el problema de la furosemida es que produce hipocalemia severa pues, también. Entonces, un paciente que usa furosemida, siempre debemos tener en cuenta el valor del potasio, porque va a bajar. Y cuando le baja el potasio, el paciente tiene pérdida de fuerza muscular o tiene calambres. Eso es lo que refieren los pacientes que toman furosemida. Ya los que tienen pues una hipopotasemia severa, ya van a debutar, así como les digo, con la pérdida de fuerza muscular. Los pacientes que están en la UCI también, pacientes que están en la UCI, ¿no? Por ejemplo, un paciente, para extubar un paciente tenemos que asegurarnos que el paciente esté con un valor de potasio normal, porque no podemos extubar a un paciente que tiene 2 de potasio, no, ese músculo respiratorio, ese diafragma, esos músculos intercostales no van a jalar, no van a trabajar, entonces el paciente entra en paro, no tolera el destete del tubo. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ahí está la clasificación. Ahora, el potasio debemos reponerlo también. Lo ideal de reposición de potasio es al día, en 24 horas, es 40 miliequivalentes. Debemos reponer de potasio en 24 horas, que viene a ser aproximadamente, ustedes van a leer el Kalium, creo que viene el Kalium al 10%, creo que trae 27 miliequivalentes, creo, cada ampolla. 27 más 27 vienen a ser algo de 50 y tantos, ¿no? La literatura dice que puede ser hasta 60 miliequivalentes en 24 horas. Pero idealmente debe ser 40. Pues. No podemos poner a un paciente 3 ampollas de potasio al día. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Si a un paciente le pongo 3 litros de destroza más 2 hipersodios, más un Kalium y le paso 3 litros de esa solución en el día. ¿Están de acuerdo o no?
¿Qué dicen? No, doctor, se puede congestionar. Claro, pero ¿y el potasio? Acá estamos. ¿El potasio qué opinan? ¿Pasar 3 ampollas de potasio en un día a un paciente? Pero máximo no es 40, doctor. Claro, 40, pues ya se pasó, pues ya no. Pasó, ¿no? Ah, claro, claro. Entonces, esas cosas hay que tener en cuenta, ¿ya? Y ahí están las causas que son infinitas, que ustedes lo pueden revisar con calma. Estos son los cambios en el electrocardiograma, ¿no? Producen la sonda SU. En el electrocardiograma, la hipopotasemia produce la sonda SU y produce ondas T también. A ver, vamos a ver acá que dice hipocalemia, las ondas subprominentes, ¿no? Después de la onda T. En la sonda SU, ¿no? Después de la sonda T se ven las ondas U en la figura 5.12. Después de la onda T viene una ondulación que viene a ser la onda U. ¿Sí? Bueno, hasta acá hemos acabado con esta clase de los electrolitos, ¿ya? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Ah, miren, ya apareció la diapositiva, ¿vieron? Apareció el electro, ¿vieron? Sí, doctor, sí se Sí ve. se ve, doctor, sí se ve. ¿Qué les parece en el B4, B5, B6 la onda T? Está puntiaguda, ¿no, doctor? ¿Ah? Forma de cono tiene. ¿Qué les parece? Normalmente la onda R debe ser más grande que la onda T, ¿ah? ¿Quién es más grande acá, la onda T o la onda R? En el B5, B6. ¿Qué dicen? Este es un electrocardiograma de hiperpotasemia, ¿ya? Si ustedes ven acá en la derivación de 1, se ve la onda T más grande que la onda R. En el D2 también se ve una onda T prominente, en el D3 igual. En el ABF también se ve una onda T prominente. Y en todas las derivadas precordiales, en el B3 se ve que la onda T es más grande que la R. En el B4 igual la onda T es recontra prominente, más grande que la R. En el B5 también la onda T es más grande que la onda R. En el B6 también la onda T es más prominente. Entonces, estas son las ondas T picudas de la hiperpotasemia. Y acá le calculan al paciente 7.9 de potasio. ¿Hay un comentario? ¿Hay un comentario? No se olviden de este electro. Estas son las ondas T picudas de hiperpotasemia, ¿ya? Y en la hipo, las ondas U, ¿no? Las ondas U, no se acuerden, no se olviden. Esta es pregunta del examen, ¿ah? Las ondas U en hipopotasemia, ¿ya? Muy bien, si no hay comentarios, avanzamos con la siguiente clase. Aparece la diapositiva. Sí, doctor.
Entonces acá vamos a hablar de las alteraciones del aspecto de la orina, ¿ya? Este básicamente es un repaso, ustedes ya han llevado ya el curso de patología clínica, llevan, ¿no, doctores? Ustedes, ¿no? Sí, doctor. Estamos llegando. Ahí están llevando. ¿Qué trata el curso? ¿Cómo lo enfocan? Estamos en inmuno ahorita, doctor. Ahí en el mono. Ven que los exámenes de laboratorio con la clínica ya hacen como se dice un análisis completo de esos dos aspectos, o cómo lo enfocan. Más que nada laboratorio, más que doctora. Pruebas. Más o menos, ¿qué test podemos tomar cuando tenemos sospecha de ciertas enfermedades? Creo que esa es la orientación. Ya. Ya, entonces acá las alteraciones del aspecto de la orina es importante. Hay conceptos que se deben siempre tener en cuenta. Vamos a ver algunos, a ver. Entonces, el examen físico de la orina, el color, el olor, el volumen, el bioquímico también, el químico, el pH, la glucosa, las cetonas, las bilirrubinas, urobilinógenos, nitritos, el examen microscópico, que viene a ser ya la búsqueda de sedimento urinario, las células, los cilindros, los cristales, elementos formes. Entonces, idealmente se debe tomar la primera orina de la mañana y previo aseo genital y la parte media del chorro urinario. Se debe refrigerar luego la orina, debe tener una muestra refrigerada. Y básicamente, pues, la orina tiene un color amarillo, ¿no? Un amarillo claro, que es básicamente por la presencia de urocromo. Entonces el color de la orina, un amarillo claro. Entonces este color puede variar. Ustedes han visto el color café. Si tenemos una orina de color café, que es lo más frecuente en los pacientes con hepatitis, que puede presentarse en pacientes con enfermedades biliares y mioglobina, puede ser la presencia de mioglobina. Entonces, la orina de color café corresponde a pacientes con pigmentos biliares, ¿no? Pacientes con hepatitis, pacientes con obstrucciones del conducto biliar, coledocoliquiasis y esas cosas. Esto le voy a preguntar en el examen, ya, la orina color café, ¿a qué corresponde? ¿Ustedes han visto, saben qué es alcoholia? ¿Han escuchado el término alcoholia? El término alcoholia, al término alcoholia dice que el paciente, ustedes saben que las deposiciones, las heces son de color amarillo, ¿no? Cuando el término alcoholia se refiere a que el paciente presenta heces, pero de color blanco tipo tiza, entonces color blanco, ese se denomina alcoholia. Y también estos pacientes presentan coluria. Coluria significa que la orina sale color café. Eso significa coluria. Quiere decir que cuando hay obstrucción de las vías biliares, ese exceso de bilirrubina, normalmente pues la bilirrubina sale por el colédoco, llega hacia la ampolla de Vater y sale al intestino delgado, ¿no? Entonces esa bilirrubina que sale por el intestino delgado va a pintar las heces de color amarillo. Pero como está obstruido el colédoco, hay una obstrucción a nivel del colédoco, la bilirrubina no sale al intestino, entonces las heces salen de color blanco. Pero ese exceso de bilirrubina retrógradamente entra al sistema sanguíneo y va a pintar la orina de color café oscuro. Entonces eso nos indica que hay una enfermedad hepática o una enfermedad a nivel del conducto biliar, de los conductos biliares. Entonces eso se denomina
color café de la orina, coluria, ¿no? Coluria, y las heces blanca, colia, ¿no? Así se combinan esos dos síntomas, ¿no? También puede tener orina de aspecto turbio, más que todo en pacientes con enfermedades bacterianas, ¿no? Etcétera. Y color también lechoso también puede presentar en pacientes que utilizan cremas vaginales, puede traducir lipiuria, piuria. Y también hay pacientes que presentan orinas de color parduzco o castaño a negro, ¿no? Metemoglobinemia, mioglobinemia, la porfiria, esas cosas. También puede presentar orinas de color verde, ¿no? Sobre todo en pacientes con infección por pseudomonas. Esto le puedo preguntar, ¿ya? Entonces le puedo preguntar la orina de color café y la orina de color verde. Ya, este es pacientes con infecciones urinarias del tracto urinario por pseudomonas. La pseudomona es una bacteria multiresistente a los antibióticos convencionales que puede infectar la orina, pacientes portadores con sonda intrahospitalaria, ¿no? Son infecciones intrahospitalarias, inclusive hasta heridas quirúrgicas puede infectar. Color rojo, pues ya es una hematuria, hemoglobinuria, ¿no? Mioglobinuria, etcétera, ¿no? Vamos a pasar acá. El olor tiene un olor débil, aromático, y puede corresponder pues puede expresar, ¿no? Si tiene un olor fétido a amoníaco, y eso indica crecimiento bacteriano. La densidad es importante, la densidad urinaria es de 1015 a 1025, no se olviden, es en promedio de 1015 a 1025, o 1016 a 1022, esos son los valores normales. Esto les voy a preguntar en el examen. Ya, los valores normales de la densidad urinaria, 1015 a 1025, otros de 1016 a 1022. Cuando tenemos pacientes con densidad, vamos a poner acá, pacientes con densidad alta, quiere decir que la orina está concentrada, ¿no? Eso indica, la densidad alta quiere decir que la orina está concentrada, eso nos indica estados de deshidratación. Pacientes también con diabetes mal controlada, insuficiencia cardíaca, insuficiencia adrenal, enfermedad hepática, ¿no? Y pacientes que tienen una densidad urinaria menor de 1010, indica diabetes insípida, indica que la orina está diluida, ¿no? Esto lo voy a preguntar en el examen, ¿ya? Casos en que sube la densidad y baja la densidad. Esta es otra pregunta del examen. También para la atención primaria también se puede utilizar las tiras reactivas, ¿no? Las tiras reactivas al exponer a la orina en contacto con estas tiras, toman un color típico que corresponde a determinadas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, las proteínas, ¿no? Puede variar, dice el color. La bilirrubina, cuando hay bilirrubina, torna color rojo la tira reactiva. Cuando hay cuerpos cetónicos en orina en los pacientes diabéticos, toma un color morado o violáceo. Es importante. Cuando hay sangre, toma un color rosa. Entonces, para eso nos sirve y acá está cada color, ¿no? Lo más importante acá yo creo que es para los pacientes diabéticos, cuando estamos en la atención primaria y queremos descartar que no tenga cetoacidosis diabética, ponemos esto y vemos que la tira va a un color violáceo, ¿no? Sobre todo ahí yo creo que tiene más utilidad. El pH de la orina también es importante, este varía entre 4.5 y 8. Cuando tiene un pH menor de 4.5, pues es una orina ácida, ¿no? Nos puede indicar también cetoacidosis diabética, estados de deshidratación, y en nuestro medio, una orina ácida nos puede indicar también tuberculosis, ¿no? La orina alcalina sucede después de las comidas, de ingesta de algunas frutas
cítricas de fármacos que tengan citrato de potasio. Este aspecto importante que conocerlo es las proteínas en orina. Normalmente nosotros podemos excretar proteínas en orina y estas pueden corresponder a 150 miligramos en 24 horas, ¿ya? Es el valor normal de proteínas en orina. Cuando ya está en más de 3.5 gramos por decilitro ya corresponde en un rango nefrótico. Y si tiene más de 1 gramo por decilitro, indica ya daño glomerular. Pero lo normal es que en 24 horas, o sea, cuando nosotros pedimos un examen de orina en 24 horas, el paciente lo hacen recolectar en una botella de 1 litro, 2 litros, esas botellas grandes, la orina, en 24 horas. Entonces, en 24 horas no debe tener más de 150 miligramos por decilitro de proteínas. Ese es el valor normal, hasta 150. Por encima de 150 ya es una proteinuria ya. Estas son las causas que pueden elevar las proteínas, ¿no? El ejercicio, la fiebre, cirugías, quemaduras, etc. Y acá tenemos los valores normales. Acá vemos que la proteína normal está menor de 150 miligramos por día en la botella que recolecte en 24 horas ya. Esto no se olviden, esto también les voy a preguntar en el examen. Valor normal de proteínas en orina en 24 horas. Puede haber glucosa también, puede presentarse en estos pacientes diabéticos sobre todo, y aparece cuando tiene más de 180 miligramos por decilitro en sangre, ¿no? El examen microscópico, podemos encontrar leucocitos, eritrocitos. Miren, los eritrocitos puede presentarse hasta 5 por campo, ¿ya? 5 eritrocitos por campo, los leucocitos también así, igual, 5 leucocitos por campo. No debe haber bacterias, cilindros también deben estar ausentes, los cristales también deben estar ausentes. Y células epiteliales pueden estar escasas. Lo normal es que las células epiteliales sean escasas, los eritrocitos a 5 por campo, leucocitos también 5 por campo, bacterias ausentes, cilindros ausentes, cristales pueden presentar uno que otro, oxalato de calcio, pero idealmente lo normal es que no estén presentes y no debe haber pues, parásitos ni hongos, ¿no? Ese es el seguimiento normal. Pero cuando ya pasa más de 10 hematíes por campo o más de 5 hematíes por campo, ya hablamos de hematuria, ¿no? Hematuria microscópica, si lo definimos solo así, pero si ya vemos que la orina es roja, ya estamos hablando de una hematuria macroscópica. Ahora, tenemos que diferenciar si esta hematuria es por causa renal, del parénquima renal, o por un daño del tracto genitourinario. Tenemos que diferenciar esos dos aspectos, ¿ya? Cuando es por una cistitis, por una uretritis, ya lo normal es que, o por una prostatitis, ¿no? En los varones sobre todo, en los varones una prostatitis puede presentar hematuria, pero a la hora de examinar en el examen de orina, los hematíes son normales, ¿ya? Son normales. A diferencia del hematíe, que se origina una hematuria por alteración del glomérulo, los hematíes son dismórficos, ¿no? Anulares o vacíos, ya son dismórficos. En cambio, en las prostatitis, la hematuria es isomórfica, ¿no? No hay alteraciones. Los leucocitos también pueden ser hasta 5 por campo, ya de 10 ya existe ya piuria, ¿no? Se considera como piuria. Más de 10 leucocitos, más de 10 leucocitos se consideran como piuria en orina. Estas son las causas. Y lo otro también importante es los cilindros. Los cilindros, ustedes conocen el túbulo que tenemos el glomérulo, la cápsula de Bowman, viene el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, túbulo contorneado distal, el túbulo colector, ¿no? Entonces, estos cilindros se forman aproximadamente a nivel de sus túbulos colectores. Entonces, existe una proteína que se denomina Tanch-Horfalz. La proteína de Tanch-Horfalz es como un filamento,
sobre el cual se aglutinan proteínas, se aglutinan algunas células y van a producir los cilindros. La presencia de cilindros, acuérdense, esta es otra pregunta del examen, la presencia de cilindros en un sedimento de orina indica que el daño es de glomérulo, ¿ya? Daño de glomérulo, o sea, en el mismo parénquima renal, ahí está el daño. Una glomerulonefritis, una enfermedad intersticial renal, una glomerulonefritis autoinmune, un traumatismo, indica eso, ¿ya? La presencia de cilindros indica daño del parénquima renal, esta es pregunta del examen. Y cuando hay ausencia, por ejemplo, hay leucocitos, hay piuria nada más, o sea, más de 10 leucocitos por campo en un sedimento de orina, pero no hay cilindros, ni hemáticos, ni leucocitarios, porque los cilindros pueden ser hemáticos y leucocitarios. Si no hay cilindros, el daño es del sistema del uréter, de la vejiga, o de la uretra, o de la próstata, ¿ya? Ahí puede estar la inflamación, o la causa. La presencia de cilindros nos habla que el daño es a nivel del parénquima renal. Eso debe quedar claro. Cuando encontramos cilindros en un sedimento de orina, ya automáticamente tenemos que pensar que ese daño está en el mismo parénquima, ¿no? Como les decía, los cilindros pueden ser hemáticos, pueden ser leucocitarios, y adoptan pues el cilindro es porque tienen una forma alargada y se forman en estos túbulos colectores, ¿no? En el mismo parénquima renal. Por eso adoptan esa forma. Por ejemplo, si tenemos un paciente con una pielonefritis, un paciente que tiene en el examen de orina cilindros leucocitarios, tiene bacteriuria positiva y tiene piuria, o sea, tiene más de 10 leucocitos por campo, corresponde a una pielonefritis aguda, una infección del parénquima renal. Pero si tiene una cistitis aguda, o sea, una infección de la vejiga, puede tener leucocitos en 10, más de 15 por campo, o sea, piuria igual a piuria, pero cilindros ausentes. Eso nos habla que es una cistitis, que es una infección del tracto urinario bajo. Igual las células epiteliales, ¿no? Estos son los cilindros. Los cilindros hialinos, no se olviden, los cilindros hialinos corresponden a estados de deshidratación, ¿ya? Los cilindros hialinos corresponden a estados de deshidratación. Los cilindros granulosos corresponden ya a enfermedad renal crónica. Pueden corresponder a una insuficiencia renal crónica, la presencia de cilindros granulosos. Los epiteliales también podemos observar, sobre todo en la lesión tubular, en la necrosis tubular aguda, ¿no? Cilindros serios, ¿no? Cilindros serios también nos habla de ya enfermedad renal crónica ya avanzada, ya. Son los cilindros serios. Esto les puedo preguntar, ¿ah? Los cilindros serios se presentan en enfermedad renal crónica avanzada. Nos habla de daño del mismo parénquima renal. Cilindros leucocitarios que corresponden a la pielonefritis, ¿no? Cilindros eritrocitarios también nos corresponde a una hematuria glomerular, de origen glomerular. Estos son nuestros tipos de cilindros. Los cristales también podemos ver. Cristales de oxalato de calcio son los que más se pueden observar. Pueden presentarse en diabetes, en intoxicación por etilenglicol, enfermedad renal crónica, enfermedad renal hepática. Y los cálculos de ácido úrico también se pueden observar, sobre todo en pacientes que tienen ingesta alta de carnes, ¿no? Pacientes menestras, ahí donde está el ácido úrico elevado, ahí. Mencionar. Hasta acá es esta clase. No sé si tienen algún comentario. Bueno, si no hay más comentarios, les agradezco por su atención. Me despido hasta la próxima clase, ya que coordinaré con la delegada. Doctora, no se olvide de confirmarme las clases. Me hace recordar siempre un día antes, por favor.
Doctor, sus PPTs nos puede hacer llegar para revisarlos. Sí, yo los cuelgo, yo los cuelgo. Las preguntas van a ser de lo que he mencionado, nada más, esas cositas nomás, son cosas puntuales, cosas que les van a servir, ¿no? ¿Ya? Ya. Gracias, gracias, doctor, y buenas noches. Gracias por... Gracias, doctor. Ya, Gracias, doctor. Doctor, muchas gracias. Ya, doctora. Gracias, doctor. Gracias, doctores, por su participación.